Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy estamos con el tema de estadística y nos estamos desarrollando el tema de medidas de tendencia central. Esto, recordemos, va a ser en datos agrupados. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la mediana y ya decíamos en sesiones anteriores que la mediana me va a representar el valor que va a dividir a los datos prácticamente a la mitad. Para esto, cuando trabajamos nuestros datos no agrupados, les comentaba, estos datos deben de estar ordenados para que realmente obtengamos esa mediana. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer o cómo voy a trabajar? Si estoy hablando de datos agrupados, vean cómo voy a tener mi tabla, en este caso de frecuencias. ¿Están agrupados? Sí, porque estoy trabajando clases o intervalos. Ajá, me están indicando que tengo 5 clases y además me están dando lo que son las frecuencias tanto absoluta como la frecuencia acumulada. Entonces, esta sería mi tabla de frecuencias. ¿Cómo voy a calcular esa mediana en estos datos agrupados? Para esto hay una fórmula que me dice, bueno, la mediana va a ser igual a qué. Veamos, aquí algo importante, tengo que identificar en qué clase o en qué intervalo se encuentra esa mediana. Ajá, a partir de dónde se están dividiendo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice, la mediana es igual al límite, en este caso, límite inferior del renglón en donde debe de estar la mediana. Entonces vean que todo es en base a esa mediana. Es el límite inferior donde va a estar la mediana más en entre dos, número de datos entre dos. Ajá. A eso le vamos a restar lo que sería mi frecuencia acumulada anterior al renglón de la mediana y todo esto lo vamos a dividir entre la frecuencia donde se encuentra esa mediana que identifique. No sé cuál es su valor, pero ya identifique en dónde se encuentra la mediana y lo vamos a multiplicar por lo que sería el tamaño del intervalo. Entonces vean la información que debemos de recabar. Toda esta información la puedo tomar de mi tabla, sí. Aquí la vamos a tomar, aquí les decía, son 5 clases, viene la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, que es lo que me están pidiendo, ajá, y además me dice cuántos datos estás trabajando. Si nos vamos a la frecuencia acumulada, recordemos que esta frecuencia nos va sumando, nos va acumulando los datos, por lo tanto, sin problema podemos identificar que tenemos, en este caso, 50 datos. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero tengo que buscar en qué clase o en qué intervalo se encuentra. Esto es muy importante. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí me dice, voy a ocupar nuestra fórmula número de datos entre 2, porque acuérdense que la mediana es dividir nuestros datos a la mitad del número que divide esos datos. Entonces, y otra cosa, los datos aquí están ordenados. ¿Por qué? Vemos aquí los intervalos, cómo se están trabajando. Entonces, ¿cuántos datos dijimos que teníamos? Habíamos dicho que son 50. Aquí la frecuencia acumulada me está diciendo en total son 50 datos. Entonces voy a dividir 50 entre 2. Esto va a ser igual a 25. El dato 25 sería ahí donde yo estaría dividiendo mis datos. Son 50 datos, a la mitad son 25 y 25. Ajá. Aquí como son acumulados, nuevamente no voy a conocer el dato exacto, qué dato me está representando esa mediana, pero lo voy a calcular. Entonces ya identifiqué que es a la mitad o al dato número 25, ahí se encontraría mi mediana. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me dice aquí, tengo que ubicar en la frecuencia acumulada donde se encuentra el dato 25. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí vean que me voy a la frecuencia acumulada. Acuérdense que aquí voy sumando, voy acumulando. Vemos que en el primer intervalo apenas van 6 datos. La frecuencia es 6, entonces no puede estar en el dato 6, debe de estar en el dato 25. En el intervalo de 56 a 65 son 10 datos, 6 más 10 me da 16 datos y tampoco, mi dato es el 25. Y vean qué interesante, ya en el intervalo de 66 a 75, la frecuencia absoluta son 19, es decir, 16 más 19 me da 35. Hasta aquí ya van 35 datos. No puede ser la frecuencia en este caso, o el intervalo de 56 a 65, porque apenas voy en 16 datos. Sin embargo, el intervalo de 66 a 75
ya pasó, ya va en 35. Quiere decir que en este intervalo o en esta clase número 3 o intervalo 66-75 está en este caso mi mediana. Nuevamente, no sé cuál es, pero aquí está mi mediana. Porque si yo me voy al dato o al intervalo 4, a la clase 4, ¿qué va a pasar? Ya me pasé, ya va en el dato 46, no puede estar ahí, me dice 25. Entonces, por eso me estoy quedando en la clase 3 o intervalo 66-75, porque aquí ya van 35 datos acumulados. Aquí está ese dato 25. Entonces, ya identifiqué dónde se encuentra esa mediana, solamente estoy identificando la clase. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me dicen, hay que ubicar el límite inferior de la clase, en este caso de la mediana. El límite inferior, acuérdense, los intervalos me representan límite inferior y límite superior. Como ya dijimos que está en la clase 3, pues el límite inferior va a ser 66. Entonces, vean, ya estoy identificando la información. Luego me dice, ahora tienes que identificar la frecuencia absoluta de la mediana. La frecuencia absoluta de la mediana en el intervalo o en la clase 3 me está diciendo es 19. También lo estoy identificando. Sería 19. ¿Por qué? Porque ahí me dicen que está mi mediana. Siguiente, ahora me dice, ubica la frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana. La frecuencia acumulada anterior. Si aquí yo tengo mi intervalo o mi clase donde se encuentra mi mediana, el anterior lo encontramos aquí, lo que sería en la parte superior. Ajá, esa sería nuestra frecuencia, en este caso, frecuencia acumulada anterior sería el 16, ¿sí? Y una vez con esto me dice, ahora, ¿cuál es la amplitud de clase? La amplitud de clase, ¿se acuerdan que cuando nosotros creamos las tablas de frecuencia, calculábamos el rango, calculábamos en este caso el tamaño o amplitud de clase, ajá, y el número de intervalos? Aquí, como ya me dieron o ya tengo mi tabla de frecuencias, bueno, lo tengo que calcular. ¿Y cómo lo calculo? Pues simple y sencillamente restando 75 menos 66, que si nos damos cuenta son 10 datos. Esa es la amplitud de nuestra clase, la amplitud, en este caso del intervalo. Entonces, es la resta de los límites superior menos el límite inferior. Entonces, ven que ya tengo toda la información para determinar mi mediana. Entonces, vamos ahora sí sustituir. Digo, la mediana, ¿a qué va a ser igual? Al límite inferior, que dijimos es 66, ¿sí? Más en entre dos, número de datos entre dos, que son 50 entre dos, menos, ahora me dice la frecuencia acumulada anterior, que dijimos que era 16. Aquí lo calculamos y pongo menos el 16 entre mi frecuencia del renglón, mi frecuencia absoluta, que dijimos que es 19. Ajá, lo sustituimos y todo esto lo voy a multiplicar por 10, que sería mi amplitud de clase o tamaño de intervalo, como le queramos nosotros llamar. Lo único que tengo que hacer ahora es hacer nuestra operación. Vamos a hacer 50 entre 2, ajá, 50 entre 2 sería 25 menos 19, me da 9. Entre 19 sería 0.4736 por 10, quedaría 4.73 más 66, porque aquí me lo está indicando, la mediana va a ser igual a 70.73. Ajá, de esta manera identifico la mediana de mis datos agrupados, ¿sí? Entonces, esta sería la forma de obtenerlo, muy importante.